Fíjense, el problema 7 dice, considere los 4 campos vectoriales que tiene para todo Z la configuración que se muestra en la figura. Es decir, son campos que están en R2, ¿está bien? Para cada uno de esos campos, decida con razonamientos geométricos. Entonces dice, ¿es la divergencia en el punto P positiva, negativa o cero? Y la parte B dice, una rueda de paletas con eje vertical colocada en P, ¿gira en sentido horario, antihorario o no gira? Es decir, en la parte A está claramente preguntando por la divergencia, ¿sí? Y en la parte B lo que está preguntando es por la componente del rotor, ¿sí? O sea, vimos que la componente en Z del rotor, que está bien, lo que me medía justamente es esa capacidad de rotación que tiene el campo en cada punto, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos 4 campos, por ahí no se ven bien ahí, yo voy a tratar de irlos ampliando de a uno. Veamos el primero, hay que usar un poco de imaginación porque está como superpuesto el campo, pero fíjense que es un campo vertical, ¿sí? Es un campo vertical y siempre de la misma amplitud. Si alcanzan a ver las flechitas, que si bien están superpuestas, están todas a la misma altura. ¿Está bien? Entonces, un campo vertical que mantiene siempre la misma amplitud, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el concepto de la divergencia? El concepto de divergencia es que si yo generaba una región alrededor del punto, bueno, no me salió muy rojo, una región alrededor del punto y medía el flujo, ¿está bien? El flujo, si era positivo o negativo, me daba el signo de la divergencia, porque lo que medía justamente la divergencia es el flujo por unidad de volumen. ¿Bien? Entonces, fíjense en este caso. Por la parte de abajo está entrando el campo, ¿está bien? Pero la cantidad que entra por la parte de abajo es igual a la que sale por arriba, porque el campo no cambia de magnitud. ¿Está bien? Entonces, el flujo que está entrando por abajo es el mismo que está saliendo por arriba, y por estos costados, como el campo pasa tangente, no entra ni sale, digamos, por la izquierda y por la derecha. Aproximadamente, digamos, sí. Si ustedes quieren, una cosa que se podría hacer es, en vez de hacer una región como esa que yo dibujé aleatoria, uno podría, por ejemplo, trazar una región un poco más cuadrada. ¿Sí? Entonces, si yo trazo una región cuadrada, fíjense, ¿qué pasa en este caso? Digamos? Bueno, por la cara de arriba, el flujo que sale es igual al flujo que entra por la cara de abajo. Y por la cara de la izquierda y la derecha no hay flujo. Entonces, es de esperar que para este caso, a ver si puedo escribir acá, la divergencia de F sea aproximadamente, interpretado de la gráfica, ¿sí? Igual a 0. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es nuestra primera interpretación aproximada de este campo. ¿Bien? La segunda parte lo que preguntaba era por la componente en Z del rotor. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Bueno, en el punto P, dibujar acá las palas de mi molino, y fíjense, en este caso, el campo que tengo de un lado y el otro es exactamente igual. Es decir, este molino se vería arrastrado para arriba, pero no rotaría. ¿Está bien? Entonces, si tengo que decir para este campo cómo es la componente en Z del rotor, que lo escribíamos rotor de F, no pongo la flechita porque me queda incómodo acá, por K, ¿se acuerdan? Para quedarme con la componente en Z, ¿sí? Esto sería igual a 0, ¿sí? Por otro lado, fíjense,
una cosa fácil de interpretar también es que si, como está graficado, este campo es constante, ¿sí? La divergencia y el rotor, más allá que son operadores distintos, son operadores diferenciales, es decir, tienen derivadas. Entonces, si tengo un campo constante y lo derivo, ¿sí? Las derivadas, ¿cuánto van a valer? Cero. ¿Sí? Entonces, para un campo que es constante, es de esperar que las derivadas valgan cero. ¿Está bien? Claro, por ejemplo, acá Pablo me pregunta si uno lo puede ver como un movimiento rototraslacional. Sí, exactamente. Si yo lo mido eso como un campo de velocidad, ¿está bien? Este campo de velocidad lo que estaría haciendo es solamente trasladándose, está bien, pero no rotando. Hay campos que ya vamos a ver que pueden hacer, como plantea Pablo, las dos cosas. ¿Sí? Hay algunos que tanto tienen arrastre como rotación. ¿Está bien? Eso con respecto al rotor. ¿Sí? Con respecto a la divergencia, ¿se acuerdan más que la divergencia estaba asociada a una compresión o expansión del campo? ¿Sí? Por ejemplo, vayamos a ver otros casos. Tomemos el caso que está acá abajo. ¿Sí? Fíjense las características de este campo. Es un campo que, para un cierto valor de X, siempre tiene la misma amplitud, ¿sí? O sea, fíjense por acá. Siempre tiene el campo la misma amplitud. Entonces veamos. Primero veamos la divergencia. Voy a poner de vuelta porque me conviene analizarlo así, una región cuadrada, más o menos. ¿Sí? Fíjense, por la izquierda y la derecha no entra y sale nada de flujo, ¿está bien? Y por abajo, lo que entra por abajo es exactamente igual a lo que sale por arriba, ¿sí? Igual que en el caso anterior, es decir, es esta interpretación que si nosotros vemos la divergencia como la expansión o la compresión del campo, ¿sí? Este campo no se está comprimiendo ni se está expandiendo, entonces podemos decir que la divergencia de F, en este caso también va a ser cero, ¿sí? Ahora, distinto es, en este caso, el tema del rotor, con esto que planteaba Pablo. Fíjense, acá hay una traslación, porque el campo de velocidades va hacia los y positivos. Pero, ¿qué pasa si pongo el molino acá? Cada vez sale más feo. Bueno, acá tengo el molino. ¿Sí? Si pongo el molino acá, fíjense que el campo que tengo a la izquierda es más grande que el campo que tengo a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿esto hacia dónde tendería a girar? Es decir, este molino tendería a girar en esta dirección. ¿Sí? Tendería a girar en sentido horario. Por lo tanto, la componente en Z del rotor, por regla de la mano derecha, si lo aplican acá, sería hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Es decir, la componente en Z del rotor de F por K, ¿sí? F es vector, K es versor, pero bueno, no lo puedo escribir ahí. Esto de acá sí sería menor que 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está girando en sentido horario, por regla de la mano derecha, el pulgar iría hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Y este es un caso que tienen, fíjense, rotación y traslación, ¿sí? Bueno, tenemos ahí dos más para analizar. Vamos al de la... A ver si lo puedo ampliar acá. Déjenme que lo corra un poco. Bueno, fíjense el caso de arriba a la derecha. En este caso, si lo analizo antes de poner la región de control o el molino, fíjense, rotor parece no tener, porque hay como una traslación, si es un campo de velocidad, es como una traslación hacia arriba, pero el campo a la izquierda y a la derecha del punto son iguales, ¿sí? Porque se va achicando para arriba. Entonces, rotor en principio no hay, ¿bien?
Pero divergencia, fíjense, el campo se va achicando, entonces es como que las velocidades, si fuesen velocidades, el campo se va frenando, ¿sí? Con lo que habría una compresión, ¿sí? Si yo dibujo acá, cada vez sale más feo, la región de control acá, ¿sí? Fíjense que lo que por los costados de vuelta no entra ni sale nada, pero lo que está entrando por abajo de campo es más que lo que está saliendo por arriba, porque arriba el campo es más chico, ¿sí? Entonces tengo mayor flujo que entra del flujo que sale, ¿sí? Como nosotros definimos la divergencia positiva como una expansión, ¿está bien? Eso quiere decir que en este caso la divergencia va a ser menor que 0, ¿sí? Mientras que si ponemos nuestro molino acá, a ver cómo sale el molino, lo que tendría con el molino solamente, ¿sí? Sería una traslación hacia arriba nada más. Entonces la componente, igual que, esta sería igual que el caso anterior, la componente ¿sí? La componente en Z del rotor sería nula. ¿Bien? Bueno, tenemos uno más acá, este por ahí se empieza a complicar. Fíjense que acá, en principio para el rotor, voy a empezar al revés, si pongo acá las palas, ¿sí? De mi molino, voy a poner alguna más así, ¿sí? En principio tiende a trasladarse para allá, ¿sí? Se parece en cierta medida esto a un campo eléctrico, si bien no va cambiando de magnitud, pero esto tiende a trasladarse, está bien hacia afuera, pero no hay, en principio no hay rotación, porque es simétrico de un lado y el otro. Entonces, en este caso, la componente del rotor también sería, acá le tengo que cambiar, ¿verdad? En este caso sería igual a C. ¿Bien? ¿Qué me estaría faltando? Bueno, ver en este caso la divergencia. La divergencia es un poco más difícil acá porque, a ver, voy a tratar de dibujar una región rectangular. Voy a sacar esto. Opa. Vamos de nuevo. La parte de abajo, la parte de arriba, y bueno, y este otro costado, más o menos. Fíjense en este caso. Por el lado izquierdo, el campo pasa casi tangente, así que no entra ni sale. ¿Está bien? Tengo por la cara de arriba que está saliendo flujo y por la derecha también. ¿Sí? Y por la de abajo está entrando, pero parece ser que es menos el que entra porque es solamente el que está en la cara de abajo y va bastante tangente a la curva, que el que sale por estas dos caras. ¿Sí? Entonces acá parecería que el campo alrededor del punto se está expandiendo. ¿Sí? Si se está expandiendo, fíjense que tengo flujo saliente. Bueno, entonces esto aproximadamente, viendo con buen ojo, ¿está bien? La divergencia del campo F en ese punto sería, perdón, al revés, mayor que 0. ¿Bien? De vuelta aproximadamente. ¿Por qué? Porque recuerden que todo esto, estas propiedades de divergencia y rotor son propiedades puntuales, son del punto. ¿Yo qué tendría que hacer? Tendría que tender estas regiones, igual que el molino que pongo alrededor del punto, lo tendría que tender a 0. ¿Está bien? Entonces yo por ahí analizándolo en una región más grande, puedo meter la pata, ¿está bien? Entonces, en general lo vamos a calcular, pero bueno, este ejercicio lo que pretendía es interpretar un poco gráficamente estos conceptos de divergencia y rotor, aunque sea en el plano. Es decir,